Muy buenas a todos en este nuevo video. La razón por la cual, tengo una pequeña introducción, ¿vale? La razón por la cual no estoy haciendo de milagro un video sobre un juego es porque he visto que últimamente no han ido bastante bien en el canal. Entonces he decidido mostrar mi rostro original, que no sé si algunos lo verán mal o otros lo verán bien, eso es de la opinión de cada uno. Solamente no quiero ser un poco alcahueta en ese aspecto. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que venimos. Yo vine fue a hablar de historia. No quiero que ninguno no quiero que ninguno se aburra, pero la verdad es que a mí me encanta la historia. No me encanta, me fascina la historia, no sé. Es un tema que me ha llamado mucho la atención desde mi linda infancia. Y sinceramente creo que es un tema muy interesante para algunos y para otros es una carga en la espalda. Literalmente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una de las figuras más importantes de la historia. No solamente por ser considerado por algunos un tirano y un déspota, y otro ser considerado como digámoslo así, un lunático que quería matar gente a la loca. Eso es de la opinión de cada uno, por así decirlo. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y hay que no toma para cuestionar eso ahora mismo. Eh, Voy a hablarles de Napoleón Bonaparte, que para la gente que no lo conozca, fue un gran militar y estratega que llegó hasta ser emperador de Francia. Imagínate tú, emperador de Francia, te lo estoy diciendo porque es lo que llegó a ser. Y bueno, voy a hablar un poquito aquí del tema, no quiero que nadie se aburra ni nada, pero simplemente es un video simplemente para informar un poco de historia, para ver si esto ayuda al canal. Así que si tú estás viendo este contenido ahora mismo, soy alguien que apenas está comenzando a probar suerte con YouTube, tal como hacen algunas personas, y quiero que me ayudes para ir creciendo el canal y ir haciendo más contenido de este histórico un poco interesante por lo menos. Y bueno, empezamos con la cosa. Bueno, lo primero, ¿quién es Napoleón Bonaparte? Su nacimiento y todo eso, bla, 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 bla. Bueno, cada cosa a su tiempo. Bueno, Napoleón Bonaparte, o su nombre original, eh, Napoleón Bonaparte, nació en Córcega, una isla que cuando Napoleón nació, pues estaba independiente. O sea, mira, era un estado independiente, más o menos, entre comillas. Pero después del nacimiento de Napoleón, los franceses invadieron abiertamente la isla y tomaron el control de la isla. Algo que Napoleón, al enterarse de eso en su crecimiento, fue mostrando una resistencia muy, pero muy, digámoslo así, como de un odio personal hacia los franceses, debido a que estos habían invadido su isla y se habían quitado la soberanía prácticamente. O sea, él decía literal, estos franceses por qué se metieron aquí. Esta es nuestra isla. Y nosotros debemos ser dueños de la isla porque somos lo que hacemos aquí literalmente. Así decía él, no es mi culpa que yo me lo haya inventado. Pero bueno, sigamos con la cosa. Perdón por eso, es que tengo un poquito de tos y bueno, ¿qué se puede hacer? Pero bueno, poco después de su nacimiento, él iba creciendo normalito, como niño normal. Su familia no era de buena posición prácticamente, o sea, no es que fueran tan ricos, pero pertenecían allí a la clase media alta de la isla de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era un abogado muy, pero muy reconocido en esos tiempos, que decidió que para mantener a Napoleón y a los demás hijos que tuvo con su esposa, la madre de Napoleón, que por cierto tuvieron 8 hijos, quiero recordar, no sé si fueron 8 o estoy exagerando un poquito con los números, pero por ahí está la cifra. Pobre madre, por cierto. Ya me puedo imaginar lo que debió sentir al sacar tantos niños. O sea, y para la época, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, muy dura la cosa. Pero pues sí, sigo. Poco después, Carlos decidió buscar una nueva oportunidad en el país que había invadido su isla, Francia. Y llegó allí y fue muy bien recibido por el rey Luis XVI, el rey de Francia en esa época. Y logró ingresar a la corte francesa de milagro. Y se volvió como digámoslo así, un noble medio posicionado más o menos, pero que ahí tenía sus ganancias. Y que logró inscribir a Napoleón y a su hermano mayor José Bonaparte al colegio militar de Brienne, al sur de Francia. Y Napoleón, al enterarse que iba a ir al país que le había quitado la independencia
a su isla, pues al principio dijo, no, yo no voy porque no voy. Pero al final lo obligaron a ir porque era por su futuro, por una mejor vida para él y su familia. Así que tuvo que aceptar e ir con su hermano a durar a Francia. Cuando Napoleón llegó a Francia, por ahí en 1760 y algo, por ahí, por igual la cosa, cuando llegó junto con su hermano, ellos prácticamente llegaron como extranjeros que ni siquiera sabían hablar francés, sabían hablar italiano, porque el idioma de Córcega en esos tiempos era el italiano. Y pues llegaron como unos extranjeros que fueron, por así decirlo, discriminados por los franceses que estudiaban también en la escuela, porque eran también hijos de la nobleza francesa, que eran, o sea, eran ricos de la alta sociedad. Y pues Napoleón y su hermano comenzaron a sufrir bullying constantemente en la escuela por eso, por su acento corso, su acento italiano y por ser mm, bajito de tutura. En serio, el bullying en esa época era peor que el de ahora. Bueno, pues sí, Napoleón no le prestó atención a eso, le valió un pepino y fue siguiendo con su carrera, con sus estudios. Él era muy disciplinado, más o menos. Su madre le había educado muy bien junto a sus demás hermanos y pues ahí fue adquiriendo un carácter muy pero muy serio. También hay que destacar que por esta época fue desarrollando su genio militar porque consiguió salir del colegio con una experiencia en armas de artillería. Poco después ingresó a la Academia Militar de París, en la capital de Francia, y allí comenzó sus estudios como oficial de artillería, que él quería ser oficial de artillería porque le gustaba el ejército y pues al final la cosa que fue un poquito mejor. Pero todavía aún sentía como un desprecio personal a los franceses, básicamente por ser franceses, porque a él no le gustaban los franceses, aunque él entre comillas era un francés, pues no le gustaba para nada su país. Y pues la cosa siguió. Eh, Mientras él seguía estudiando en la universidad, tuvo que salir debido a que su padre murió y no pudo seguir y su madre, en que no podía seguir financiando la costosa educación de Napoleón y su hermano, pues tuvo que dejar la academia casi terminando su carrera. Muy, muy triste no poder haber terminado su carrera todavía. Pero bueno, después de eso se volvió oficial de artillería oficialmente y comenzó como a centrarse en los ideales revolucionarios que estaban a principios de 1788 por ahí, por esa época. Él fue adquiriendo ideas revolucionarias que van a encontrar del antiguo régimen en Europa de esa época, que era un régimen absoluto en donde el rey, el monarca de Francia, tenía el poder absoluto y se negaba a compartirlo con los demás. Así eran los gobiernos antes. Supongo que por aquí en Colombia también fue algo así con los españoles, si alguno recuerda eso. Pero bueno, durante esa época estallaría un evento que haría catapultar a Napoleón literalmente a la cima, que se llamó la Revolución Francesa. Y venimos con el mismo tema, del cual no voy a entrar en mucho detalle porque después se me hace más largo el video y no quiero eso. Pero bueno, voy a dar una pequeña introducción sobre la revolución. En lo que tengo aquí, yo digo que para este video no me preparé mucho, sino que yo sabía eso, todo esto de Napoleón me lo sabía de memoria ya. Entonces puede que algunas cosas no las mencione porque se me olvidan, pero bueno, así está la cosa. La Revolución Francesa fue básicamente un movimiento contra el poder absolutista del rey que terminó en el estallido de la Revolución en 1789. La revolución cambió prácticamente a Francia, pasando de un sistema absoluto centrado en una sola persona a un gobierno, digamos, entre comillas, democrático, porque básicamente eso era un paso de poder entre políticos, y no había cero democracia en esa época para entonces. Y Napoleón, pues básicamente Napoleón durante la revolución no participó mucho, él se mantenía neutral porque no quería ser visto por los revolucionarios como un traidor o para que su cabeza terminara muerta. Pero bueno, así fue la cosa. Hasta que llegó el régimen del terror de un señor llamado Maximilien Robespierre, que básicamente fue un dictador del partido político francés, déjame ver y me acuerdo un poquito del nombre del partido. El partido Jacobita o eran los girondinos. No, el Jacobita. Napoleón era ah,
un girondino básicamente, muy dedicado, él estaba a favor del régimen de Robespierre, del dictador, y él fue mandado a una ciudad portuaria del sur de Francia, Toulon, porque Inglaterra le había declarado la guerra a Francia por la revolución, y no quería que la revolución se extendiera a las demás monarquías europeas, así que tuvieron que mandar a una flota británica y española a tomar el puerto. Y el gobierno francés de esa época mandó a Napoleón, básicamente por suerte, con la misión de recapturar el puerto, cosa muy difícil para él. Alguien como de 26 años más o menos, recién salido de la escuela de oficiales, mandándolo a hacer una tarea militar, un poquito ya para oficiales de alto rango, muy complicado lo veía. Pero bueno, él llegó a la ciudad, vio todo mal, empezó a construir cañones, a fortificar fuertes y empezar a planificar su estrategia sobre cómo tomar el fuerte principal de la ciudad. Así que durante unos días eh, organizó un ejército, tomó la ciudad, básicamente la tomó de un golpe, tomó el fuerte y hundió muchos, pero muchos barcos ingleses y españoles que quedaron en el fondo del mar para siempre. Y bueno, después de esto fue ascendido a oficial de artillería y él quería seguir ascendiendo para ir progresando poquito a poco. También durante esta época conoció a una mujer entre las mujeres de la nobleza francesa media, llamada Josefina, que pertenecía a la clase media alta y media baja de la nobleza de Francia. La conoció en una fiesta, luego se empezaron a salir, total, hasta que al final terminaron siendo más que amigos, terminaron siendo novios, y pues se casaron y con todo el bololo de eso. Y poco antes de la boda, después de la conquista, después de la recuperación de la ciudad de Tolón por parte de Napoleón, hubo un levantamiento en París por los realistas franceses que querían restaurar la monarquía en Francia. Hicieron una revuelta en París y Napoleón fue llamado allí y disparó cañones, los mató y fuera. Eso fue todo lo que hizo. Y se ganó el título de general básicamente, se ganó ese título de repente de general, literalmente. Y después de eso se casó con Josefina, tuvieron su noche de boda, bla, 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 bla. Y después de eso tuvo que ir a comandar el ejército francés en Italia, que le fue encomendado a Napoleón, porque los reinos italianos también estaban en guerra con Francia. Y tuvo que mandar a Napoleón con el ejército. Al principio Napoleón no sabía casi sobre dirigir un ejército, pero después fue adquiriendo experiencia, comandando batallas y tal. Ganó muchas batallas como no voy a mencionar tantas batallas porque no me las sé tanto de memoria, como la batalla bueno, no me sé ninguna ahora, pero más tarde me las acordaré. Y bueno, después de eso, fue adquiriendo mucha fama en Francia como el Salvador de Francia, más o menos, y firmó un tratado de paz con los estados italianos y también con Austria, que también estaba peleando con Napoleón en Italia. Después de derrotar a los austriacos, regresó a Francia y, y era ya un general muy, pero muy, ¿cómo lo digo? Muy famoso. Y pues el gobierno francés, encabezado por el directorio, después de la caída de Robespierre, eh, pensaban que Napoleón estaba ganando mucha fama más que ellos mismos y hicieron mandar a Napoleón muy lejos a una expedición en Egipto, al país de los faraones, con el fin supuestamente de invadir Inglaterra, pero como vio que no podía invadirla, pues decidió invadir sus bases en Egipto, básicamente para hacer un canal para poder mandar barcos por ahí y llegar tal vez hasta la India para bloquear el comercio británico. Un plan muy largo, la verdad. Y pues Napoleón fue a Egipto, pero no fue solo, fue con su ejército y también con un pequeño grupo de científicos para poder, ¿cómo lo digo? Investigar las maravillas del antiguo Egipto, que para esa época estaba más o menos descubierto. Y llegó ahí, derrotó a los mamelucos, que eran los que gobernaban Egipto en esa época. Tomó el Cairo y después los ingleses hundieron la flota francesa, lo cual dejó un gran duro golpe a Napoleón, porque sin barco no podía regresar a Francia cuando quería. Así que tuvo que quedarse en Egipto con su ejército, combatiendo contra los otomanos, que también querían echar a los franceses de Egipto, los mamelucos y los ingleses. Hasta que en 1700, no, en 1800 por ahí,
no, eso fue en 1799 por ahí, que Napoleón decidió regresar a Francia porque había mucha instabilidad política en Francia, que decidió regresar y aprovechar para tomar el poder curiosamente, abandonando a 40.000 hombres en Egipto a su suerte así. Un hombre muy malo en ese aspecto, no quiero decir nada. Y bueno, después de regresar a Francia, pues se encontró un gobierno francés muy debilitado y decidió que llegó el momento de tomar el poder junto con unos políticos y decidieron dar un golpe de estado que se conoce como el golpe del 18 de Brumario de 1799, que es donde Napoleón disuelve el directorio y forma el consulado con él mismo como primer cónsul, como el cónsul de Francia, que en otros métodos sería un presidente, entre comillas, porque no era democrático. Pero bueno, después de tomar el poder, puso en marcha una reforma para poder mejorar a Francia. Entre ellos, introdujo muchas reformas que quisieron que Francia se viera ya como de nuevo la potencia que era en el pasado. Y pues después de eso, en 1804, Francia ya era ya una potencia militar en Europa, económica, política, científica, de muchos aspectos. Y decidió que Francia, por tantas proezas, debía ser reconocida como un imperio. Sí, hasta ese punto, un imperio, al parecer, este tipo la tenía clara desde el inicio. Y bueno, y realizó unas votaciones que yo considero personalmente, no quiero meterme, pero yo personalmente considero que son algunas injustas porque se rumorea que falsificó algunos números del ejército de la población para hacer que la mayoría haya votado por él para ser proclamado y coronado emperador. Entonces, el 2 de diciembre de 1804 fue proclamado y coronado por el mismísimo Papa Pío VII de Roma en la Catedral de Notre Dame de París, emperador Napoleón I de Francia, primer emperador de la dinastía Bonaparte de Francia, que por cierto, se había cambiado el apellido de Bonaparte a Bonaparte, que suena más francés. Y bueno, después del enrollo, las demás potencias europeas como Inglaterra, eh, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso y Suecia no veían con buenos ojos el ascenso de Napoleón, que simbolizaba la Revolución Francesa y los ideales de la Revolución Francesa, que se podrían propagar en sus reinos y podían provocar revoluciones. Entonces decidieron aliarse para poder derrotar a Napoleón. Los rusos y los austriacos los invadieron por mar, por tierra, mientras Inglaterra los bloquearía por mar. Entonces Napoleón primero pensó en invadir Inglaterra usando su flota junto con la española, que los españoles habían cambiado de bando para unirse a los franceses, pero, pero la flota francesa resultó derrotada por la inglesa en la batalla de Trafalgar en 1805, que representó el fin de la armada francesa y la derrota de Napoleón en mar por sus planes de invadir Inglaterra. Pero después de la derrota, Napoleón reinició sus planes y se enfrentó al ejército ruso comandado por el zar Alejandro I de Rusia y al austriaco por el emperador Francisco I de Austria en la batalla de Austerlitz, mejor conocida como la batalla de los tres emperadores, en donde Napoleón logró una gran victoria contra dos ejércitos numerosos, logrando convertirse en un brillante estratega militar, perdón por eso. Entonces, Napoleón, después de la batalla, fue reconocido como un gran genio y una gran amenaza para la estabilidad del mundo. Entonces, Inglaterra seguía intentando derrotar a Napoleón, pero por mar, porque por tierra no podían, porque su ejército era un ejército de inválidos prácticamente. Un ejército literalmente de inválidos, que ni siquiera servían ni para nada. Pero bueno, después de eso, los rusos y los austriacos y los prusianos se volvieron a aliar contra Napoleón. Napoleón derrotó a los prusianos y los austriacos y los rusos quedaron solos con Inglaterra, que no podía hacer mucho. Y Napoleón derrotó a los rusos en la batalla de Friedland y Jena, no, Jena no, en la batalla de... Bueno, no me acuerdo ahora mismo. En 1807, y esto obligó al zar Alejandro I a firmar la paz con Francia, con una supuesta alianza que haría que Rusia bloqueara y se uniera a un bloqueo continental propuesto por Napoleón para Inglaterra, para
eliminar el comercio inglés y que cualquier país europeo comerciara con Gran Bretaña. Pero después de eso, un país europeo no quiso obedecer el supuesto bloqueo continental que fue Portugal, un histórico aliado de Inglaterra. Y Napoleón decidió invadir Portugal a través de España un año después, en 1808, enviándole permiso al rey Fernando VII de España para poder pasar. La petición que fue concedida y Francia pasó por España derrotando a Portugal. Pero poco después los franceses, en vez de replegarse a Francia o a Portugal recién conquistado, decidieron instalarse en España ocupando las grandes ciudades españolas. Y entonces los franceses revelaron que su plan original era invadir España para poder conquistarla. Sí, un traidor totalmente. Y bueno, se inició así la guerra de independencia española en donde los españoles luchaban contra el dominio francés en España. Y Napoleón tuvo que ocuparse de eso más o menos, pero poco después tuvo que ocuparse de los austriacos que también volvieron a molestarlo otra vez. Y tuvo que retirar tropas de España para irlas a mandarlas allá a Austria a combatir. Poco después de eso, el emperador Alejandro de Rusia eh, canceló el acuerdo con Francia y se unió a Inglaterra, lo cual hizo que Napoleón decidiera invadir Rusia con un ejército de más de 600.000 hombres, franceses, alemanes, polacos, alemanes, españoles, austriacos, polacos, cientos de hombres involucrados contra Rusia. Se le conocía como el ejército de las 20 naciones, para que sea un poquito más específico. Y Napoleón invadió Rusia en 1812 y logró una victoria contra Rusia en la batalla de Borodino y tomó Moscú, que no era la capital del Imperio Ruso, era San Petersburgo, pero bueno, algo es algo. Y pues después de la toma de Moscú, los rusos decidieron quemarla para dejar nada a Francia, lo cual debilitó al ejército francés. Y Napoleón tuvo que retirarse de Moscú y regresar a Polonia, y en que ese momento no se llamaba Polonia, pero bueno. Y se enfrentó al invierno ruso, que es uno de los inviernos más traumáticos, ya que es un invierno muy pero muy frío con temperaturas muy pero muy bajas. Y el ejército acostumbrado al verano pues no iba a sobrevivir a una masacre o a una temperatura tal, lo cual hizo que muchos franceses murieran durante la retirada francesa de Rusia. Después de esto, el fracaso de la campaña de Rusia, los enemigos de Francia, los típicos, Inglaterra, Prusia, Austria, Rusia, Suecia, ¿no? Y España también, eh, se armaron otra vez para poder derrotar a Francia, que esta vez Napoleón fue perdiendo batallas en vez de irlas ganando, siendo derrotado en la batalla de Ligny, que representó la decadencia del ejército francés, y los aliados llegaron a París, en donde Napoleón se refugió en Fontainebleau, su palacio más personal, y decidió ahí firmar su abdicación del trono de Francia, renunciando así no solamente al trono, sino también a su plan de extender el imperio francés y los ideales de la Revolución Francesa, que no creo que esas fueran sus, em, ¿cómo lo digo? Sus pretensiones originales. Así que después de abdicar fue mandado a la isla de Elba, cerca de Francia, donde pasaría su exilio, y en Francia se restauró la monarquía francesa con Luis XVIII, hermano del rey Luis XVI, durante la Revolución Francesa. Y Napoleón se aburría en la isla. Era una isla muy pequeñita y ahí los ciudadanos lo consideraban el emperador de la isla, porque como era el famoso emperador francés, pues debían darle un título un poco más ordinario. Y Napoleón se aburrió supremamente en la isla, aburriéndose tanto que ni siquiera podía entretenerse siquiera con gobernar la isla entre comillas. Así que decidió regresar a Francia para restaurar su posición como emperador. Y así escapó de la isla en 1815, llegando a París en marzo, creo que fue, derrocando al rey Luis XVIII y volviendo a ser por segunda vez emperador de Francia. ¿Sí? La segunda es la vencida, según dicen por ahí. Y bueno, después de su regreso como emperador y tal, los mismos países europeos o algunos nuevos decidieron unirse una vez más contra Francia, luchar contra los ideas de la Revolución Francesa, contra Napoleón y bla 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 bla. Ahí tal cosa. Y Napoleón decidió
enfrentarlos contra los ingleses y los prusianos en Bélgica. Napoleón derrotó a los prusianos en la batalla de... bueno, no me acuerdo el nombre de la batalla, pero los derrotó. Y se volvió a enfrentar a los ingleses por primera vez en la batalla de Waterloo, en donde se enfrentó a un ejército inglés y holandés bajo las órdenes del Duque de Wellington, un general inglés que había combatido en la Guerra de Independencia Española también curiosamente. Napoleón resultó derrotado totalmente en la batalla, perdiendo su ejército y abdicando por segunda vez, teniendo que ser de nuevo exiliado, esta vez a la isla de Santa Elena, cerca de África, yendo muy lejos de Francia y del continente europeo, y en sus últimos días en una isla remota y recordando su carrera como emperador, falleciendo en 1820, algo no me acuerdo la fecha exacta de su muerte, pero moriría recordando su época como emperador y uno de los mejores estrategas de la historia. Y bueno, gente, hasta aquí llega esta historia sobre Napoleón y su carrera militar y su vida. Quiero que sepan que lo que quieran ver este video, estoy muy agradecido sinceramente con ellos. Y que me apoyen y que me sigan y que yo siga haciendo estos videos históricos sobre más temas que ustedes quieran que yo hable, que yo hablo de cualquier tema histórico. Y pues les mando un saludo, un fuerte abrazo y chao.